¿Te imaginas llegar a tus 60, 65 o 70 años de vida y que no hayas podido ser feliz por el miedo al qué dirán? Mi nombre es Alejandro Muñoz, bienvenido a un video más de Transforma tu Vida Ecuador. Vamos a hablar acerca de los miedos, porque según la ciencia, según los expertos en conducta humana, el miedo es una de las limitantes más potentes que frenan a los seres humanos para cumplir sus metas o sueños, o ya sea para estar con esa pareja que desean estar, pero por miedo al que dirán no lo pueden hacer, ¿verdad? Según la ciencia, existen muchos tipos de miedos. Por ejemplo, el miedo a la crítica. Crítica o opinión de los demás. Si bien es cierto, hagas o no hagas, siempre te van a criticar, Pero de quién depende de que esas críticas puedan afectarte, depende de ti, depende de tu autoestima, depende de la seguridad que hay en ti, depende de la decisión y el propósito, como también de lo que tú quieres para tu vida, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a dejar llevar por la crítica, si nos vamos a dejar llevar por los malos comentarios de vecinos, incluso hasta familiares, ¿verdad? Porque incluso hasta la familia nos suelen criticar. Si nos vamos a dejar llevar por esas críticas y no tenemos un propósito claro, marcado, de qué es lo que quiero para mi vida, que cómo quiero ser o a dónde quiero llegar en mi vida, entonces nos vamos a dejar llevar por la crítica y nunca vamos a superar ese miedo. Ese es uno de los miedos. Existen varios, por ejemplo, hablar en público, oratoria. El hablar en público también es otro tipo de miedo. ¿Cómo podemos superar esto? Bueno, cuando tengamos la oportunidad de que se nos invite o se nos pidan de que digamos algunas palabras frente a un grupo social, ya sea social, católico, religión o en el colegio mismo, obviamente a veces estamos obligados a exponer, ¿verdad? A mí me ha tocado, a todo el mundo creo que le ha tocado, el que ha estudiado le ha tocado pasar por una exposición oral y todo el mundo hemos tenido nervios incluso, me incluyo porque yo también me ha tocado y también me ha dado miedo hablar en público. ¿Por qué? Porque obviamente no nos enseñan cómo comunicar, no nos enseñan cómo expresarnos, no nos enseñan acerca de la seguridad en uno mismo, ¿verdad? Porque estas materias, si bien es cierto, anteriormente no las daban, no las dictaban, no sé ahora, pero universidades como la Universidad de Harvard en Estados Unidos ya están aplicando todas estas herramientas como liderazgo, inteligencia emocional, porque esto también tiene que ver con la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no solamente es saber ponerle inteligencia a las emociones, sino también actuar a pesar del miedo. El miedo siempre va a existir, ya lo he dicho en un video anterior, si no lo has visto te recomiendo te suscribas a mi canal en YouTube porque ahí subo más información también y porque a veces tardan en pasar los videos de YouTube a Facebook. Entonces te recomiendo seguirme en mi canal de YouTube como Alejandro Muñoz. Y bueno, seguimos con los miedos. La oratoria, la mayoría de las personas tienen miedo a hablar en público. Algunos creo que prefieren estar 3 metros bajo tierra que exponerse a hablar en público. Y aquí viene otro miedo también, que es el miedo a equivocarse. Vamos a ponerle ahí nomás con la E, el miedo a equivocarse. Y es ahí, desde la escuela tenemos este miedo, desde la escuela, el colegio tenemos este miedo. ¿Por qué? Porque nos juzgan o no nos califican bien cuando nos equivocamos. Si bien es cierto, en la escuela hemos salido preparados para digamos que buscar un empleo, porque para eso fue hecha según la historia, la educación tradicional fue hecha para educarnos y luego que nosotros una vez educados salgamos a pedir trabajo, ¿verdad? Y hoy en día pues trabajo no hay, ¿verdad? Y si tú tienes miedo, por ejemplo, a una entrevista, a comunicar de tus habilidades cuando te estés entrevistando, porque no sabes, a veces los nervios no nos dejan expresarnos bien, ¿verdad? Entonces, el miedo a equivocarse es un miedo que también tienes que reconocerlo, hacerlo consciente y trabajar en él. Ver más información en YouTube,
no quedarte con esto, compra libros sobre oratoria, la educación es muy importante, todo lo que estoy haciendo lo he aprendido de los libros, no me lo enseñó la escuela, no me lo enseñó el colegio, no me lo enseñó la universidad. Agradezco todo eso porque gracias a Dios es importante la educación tradicional, pero más importante es la educación que tú mismo te puedes dar. Entonces tenemos el miedo a equivocarse, miedo a vender, y hoy en día creo que muchos están sufriendo por trabajo. Y es que prácticamente estamos acostumbrados, y lo digo porque yo también estaba acostumbrado a solamente buscar una oportunidad, a tocar puertas para que se me pueda dar un trabajo, un empleo estable, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos estabilidad social, estabilidad sobre la economía, estabilidad para tener los alimentos en el hogar, eso es lo que buscamos. Y tenemos miedo a vender, tenemos miedo al rechazo. Vender, si bien es cierto, es servir, vender es servir, vender no es estar robándole a nadie para que te compre, no es estar hablando cosas que no contenga el producto para que te puedan comprar. Vender, si bien es cierto, es doloroso cuando te rechazan, porque yo lo he vivido en carne propia, es doloroso cuando te dicen que no, pero tenemos que aprender a vender. Y vender no solamente es ofrecer un producto, tengo este marcador y te lo vendo. Vender no solamente es eso, vender también es comunicar, vender es expresarse. Si tú no sabes vender, según los expertos en ventas, ni novia vas a conseguir, ¿verdad? El que no se sabe vender no va a lograr ni siquiera conquistar a la chica que le gusta. Si no me lo crees, descarga el libro Vendes del Gran Cardón, un empresario estadounidense que empezó de la nada. Cuenta un poquito su historia. Este personaje era drogadicto a los 22, 25 años, y una vez que se cansó, así como yo mismo me cansé de estar sufriendo de nervios, de estar sufriendo de miedo, de amargura, decidió cambiar, decidió empezar a leer y decidió empezar a emprender, a saber cómo vender, porque las ventas mueven al mundo, las ventas son las que mueven la economía en el mundo. Una empresa que no venda, por ejemplo, es una empresa que va a fracasar, porque si no vende, obviamente, ¿cómo va a salir adelante? Cualquier tienda de abarrotes, cualquier supermercado, si no vende, lamentablemente, pues no va a tener éxito en su crecimiento. Entonces, otro miedo como ¿qué sería? A equivocarse, miedo a la crítica, miedo al qué dirán, miedo a declararse a esa persona que tal vez te guste, así seas mujer, obviamente también los hombres son los más lanzados. Pero en mi caso también he tenido miedo a hacer de vez en cuando, a declararme o decirle, ¿sabes qué? Tú me gusta, y sí, en ocasiones sí lo he hecho, no es que no lo haya hecho. Pero hay personas que, por ejemplo, son tímidas, y la timidez tiene que ver con la autoestima, la timidez tiene que ver también con la falta de saber sobre la conducta humana, saber sobre nosotros, saber cómo funciona nuestro cerebro. Es importante, ya que tu mente siempre te va a estar saboteando. Tu mente es la que te sabotea. El ser humano puede hacer cualquier cosa, el ser humano puede hacer todo lo que se proponga, siempre y cuando no se deje sabotear por la mente. Porque la mente te hace pensar, te hace creer que no puedes, te hace creer y fantasear en el qué dirán, te hace maquinar y te hace imaginar lo que los demás van a poder decir de ti si haces tal cosa, si hago este video, que si no lo hago. Todo eso está en la mente, y cuando tú tienes un poco de seguridad en ti, un poco de autoestima y sabes un poco de qué es lo que vas a comunicar, entonces te avientas y actúas a pesar del miedo. Que ese miedo no se convierta en una barrera en tu vida, que ese miedo no te detenga, que ese miedo, haz una alianza con tus miedos para que puedas salir adelante, Hoy en día la gente, por ejemplo, está vendiendo tapabocas, cubrebocas, y no le da pena. ¿Por qué? Porque tenemos que salir adelante, sea como sea, tenemos que salir adelante. El gobierno no va a llegar, bueno, hay ciertas ayudas, ¿verdad? Pero no siempre te va a llegar el gobierno o los demás. A las personas a las que tú les tienes miedo que te van a criticar, no te van a ayudar.
y no van a llegar a tu casa a tocarte la puerta para ofrecerte algo, ¿verdad? Una canasta de víveres, no van a hacer eso. De pronto lo hagan, porque hay personas buenas y obviamente cada quien está peleando también por tener el pan en su mesa, ¿verdad? Entonces tenemos que superar todos esos miedos, hacer una alianza con los miedos y salir adelante. Si no salimos adelante por nuestra cuenta, pues vamos a estar esperanzados con que la vida nos dé todo. Y la vida siempre y cuando es fabulosa, pero también tenemos que saber actuar a pesar de las circunstancias. Tenemos que saber actuar a pesar del miedo. No nos dejemos llevar por cómo trabaja nuestra mente, por lo que nos hace pensar. Dejémonos llevar inspirémonos en algo, ya sea que quieras conseguir un poco más de dinero, ya sea que quieras mejorar tu economía, ya sea porque es importante, ¿verdad? Es importante la alimentación en el hogar. Y hazlo por eso, que eso sea tu motivación. No tengas miedo al que dirán, no tengas miedo a la opinión de los demás. Todo el mundo, eso es normal en los seres humanos, todos criticamos. Todos vamos a criticar siempre, y ahí es que juega la importancia de la conciencia, de hacernos conscientes, de no espejearnos en los demás, sino ver nuestros propios errores, criticarnos a nosotros mismos y tras esa crítica poder crecer un poco más, poder ser una mejor versión de mí mismo, de ti mismo, día a día. De eso se trata en estos videos, para que puedas transformar tu vida, para que puedas hacer una alianza con tus miedos. Te recomiendo leer a Tony Robbins. Ayer alguien me preguntaba en las redes sociales qué libro yo leía para corroborar la información que yo estoy diciendo. Pues no le puedo decir un libro exacto porque son varios libros. Yo lo que hago es un resumen de todo lo que he aprendido, de todas las conferencias en YouTube que he visto, y de eso comunico, y también sobre mi experiencia, porque también va incluida mi experiencia y todo lo que he leído, todos los libros que he leído sobre psicología, inteligencia emocional, ventas y las conferencias que he visto de Facundo Manes y también el doctor Mario Alonso Puig. Se escribe Puig, pero se pronuncia Puig. Entonces, consulten, son doctores, son neurocirujanos, científicos, expertos en la conducta humana. Consulten también, porque la herramienta y la información está solamente a un clic, solamente un clic. Nos vemos en un siguiente video de Transforma tu Vida Ecuador. Dale like y comparte. Muchas gracias, cuídate.